Hola, nosotros somos el equipo de Moncada Aro, Jacqueline Esmeralda, Rafael Gámez, Damaris Elizabeth y López Domínguez, Lira Ernesto. La trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre ángulos y lados de los triángulos, especialmente los triángulos rectángulos. Surge de la necesidad de medir distancias o alturas que no se pueden calcular directamente, como la altura de una montaña o la distancia entre dos puntos inaccesibles. Con el tiempo la trigonometría evolucionó y hoy es fundamental no solo para resolver los problemas geométricos, sino también para comprender fenómenos periódicos como las ondas, las vibraciones, los movimientos circulares y muchas aplicaciones en la física. La ingeniería, la arquitectura, la informática y la navegación. Se basa principalmente en razones trigonométricas como el seno, el coseno y la tangente, que permiten relacionar los lados de un triángulo y rectángulo con sus ángulos. El objetivo es analizar los principios trigonométricos que intervienen en las técnicas de imagen médica, tomografía, resonancia, ecografía y en la interpretación de señales cardíacas, con el fin de comprender su utilidad práctica en la formación como paramédico. La trigonometría, más allá de su uso en matemáticas puras, tiene aplicaciones reales en áreas médicas, que son muy relevantes para la labor de un paramédico. Por ejemplo, en los estudios de diagnóstico por imagen, como tomografías, resonancias magnéticas o ecografías, se utilizan cálculos trigonométricos para reconstruir imágenes tridimensionales del cuerpo humano, lo cual permite evaluar estructuras internas sin necesidad de cirugía. La trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos usando funciones como seno, coseno y tangente. Para resolver problemas de medición en triángulos, rectángulos, planos y esféricos y aplicarse en campos como la física, la astronomía, la navegación y la arquitectura para calcular distancias y alturas indirectamente. Uno de los conceptos clave es el triángulo rectángulo, que se enfoca principalmente en triángulos con un ángulo de 90 grados. Están las razones trigonométricas, que son las funciones que relacionan los lados de un triángulo rectángulo con sus ángulos agudos. Está el seno, que es el cateto opuesto con la hipotenusa, el coseno, que es el cateto adyacente, y la hipotenusa, y la tangente, que es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esto sirve para las mediciones que pues ayudan a calcular las alturas de los edificios, los árboles, entre otras cosas. Y también ayuda en la navegación, que pues ayuda a determinar posiciones y distancias en la Tierra y el espacio. Otra sería la ingeniería y arquitectura, que pues ayuda para diseñar estructuras y calcular las fuerzas. Su justificación en el área de paramédicos, pues en el área de medición prehospitalaria el uso de trigonometría es principalmente en las siguientes áreas, que es en la navegación y localización, ya que los paramédicos a menudo responden a emergencias en lugares desconocidos o remotos. Y la trigonometría específicamente es la base de los sistemas de navegación de GPS. Otra sería el análisis del entorno y rescate, que pues en situaciones de rescate técnico como accidentes en tráfico o rescates en alturas, los paramédicos pueden necesitar estimar distancias, alturas o ángulos de seguridad para asegurar cuerdas, determinar puntos de anclaje o calcular la fuerza necesaria pues para mover objetos pesados. Formas de representación. Las funciones trigonométricas principales son seno, coseno y tangente. Representación algebraica. Define la relación entre los lados de un triángulo rectángulo para un ángulo. Seno. La razón entre la longitud del lado opuesto al ángulo y la hipotenusa. Coseno. Razón entre la longitud del lado adyacente al ángulo y la hipotenusa. Tangente. Razón entre la longitud del lado opuesto y el lado adyacente.
Representación gráfica de funciones periódicas. Seno y coseno. Ambas son funciones periódicas con un periodo de 2π radianes de 360 grados y su rango está constado entre -1 y 1. La gráfica del seno pasa por el origen, que es 0, 0, mientras que la del coseno pasa por 0, 1. Ambas forman parte de suaves y repetitivas ondas sinusoidales. Tangente. Es periódica con un periodo de π radianes de 180 y asintotas verticales en múltiplos impares de π entre 2, que son 90 grados, 270 grados, etc. Desde la antigüedad para calcular distancias y posiciones celestes. Física. Describe fenómenos ondulatorios como el sonido, la luz y las corrientes eléctricas alternas. Ingeniería y arquitectura. Se usa en la medición de terrenos, el cálculo de fuerzas en estructuras y el diseño de edificios. Geografía. Empleada en geodesia para medir grandes porciones de la superficie terrestre. En conclusión, la trigonometría nacida de la agrimensura y astronomía antiguas para medir la Tierra y los astros evolucionó de tablas de cuerdas a una rama matemática fundamental, impulsada por los griegos como Hiparco, indios y árabes, y formalizada por matemáticos europeos como Viete y Euler, quienes la integraron al análisis moderno con logaritmos y cálculo, convirtiéndose hoy en una herramienta indispensable para ingeniería, navegación, física y tecnología, resolviendo problemas de distancia y periodicidad que van más allá de los triángulos básicos. Por nuestra parte eso es todo, muchas gracias por escuchar.